Me voy a permitir leer la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 10, del versículo 1 al versículo número 7. Dice de la siguiente manera: Oíd palabra de Jehová, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del desierto del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Pueden tomar asiento en esta noche. Estamos frente al Dios Todopoderoso, al que hizo los cielos, al que hizo la tierra, y con todo el temor y con todo el respeto, estimado amigo que me escucha, que quizás de pronto no te has convertido al Señor, o de pronto algo puede incomodarte a través de la predicación de la palabra del Señor en esta noche. Pero quiero decirte que el Señor vino a sacarte de allí, de las tinieblas, a la luz admirable. El Señor vino, estimado amigo, en esta noche para que tú comprendas, para que tú entiendas que Él solo es para todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. El salmista dice: cuando veo los cielos, obra de sus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que lo visites, o el hijo del hombre para que tengas de él esa confianza, esa manera de quererlo? Bendito el nombre del Señor, porque Dios ama a la raza humana. Porque Dios te ama, estimado amigo, estimado vecino que me escucha. El Dios Todopoderoso está enamorado de ti, está enamorado de toda la raza humana, porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos vino a sacar de la ignorancia. Bendito el nombre del Señor, porque Dios, estimado amigo, en esta noche, aleluya, ha venido a decirte, aleluya, que quizás allá en la Basílica de Roma, eso te estará lleno en este momento, y adoran a Pedro. Pero déjame decirte en esta hora que Pedro, aleluya, cuando llegó a la casa de Cornelio por mandato de Dios, la Biblia dice que cuando Pedro llega, Cornelio se va y se arrodilla ante Pedro. Pero Pedro en vida cogió a ese hombre y lo levantó y le dijo: aleluya, yo soy hombre también como tú. Adora a Dios, porque Dios es el que merece toda la gloria y toda la honra. Amén, amén. Nosotros no adoramos a un Dios muerto. Nosotros estamos sirviendo al Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, a ese Dios que te tiene con vida hasta el día de hoy. Bendito el nombre del Señor. Amén, amén. Ese Dios está aquí, conoce todos los sufrimientos que tú estás padeciendo. Pero los ídolos, la Biblia dice que tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen.
Manos tienen y no palpan, porque tienen que ser llevados por otros. Fueron hechos de madera, de plata, de oro, pero no tienen espíritu dentro de ellos. Pero el Dios que te predicamos en esta noche, ese Dios, aleluya, es el que nos lleva a nosotros ya en el diario vivir. ¿Para qué? Para hacernos vivir con Él. Bendito el nombre del Señor, porque Dios es eterno. Porque Dios es el dueño de todo. La Biblia dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito el nombre del Señor. Y Dios no hace acepción de persona. Dios no hace acepción de persona. Para Él, estimado amigo, el rico es como el pobre y el pobre como el rico. Dios ama, aleluya, aquel hombre, aquella mujer que abre su corazón y deja que el Todopoderoso entre a su alma, su vida y reciba la salvación, reciba el Espíritu de Dios dentro de su vida, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Él, aleluya, hizo todas las cosas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que, estimado amigo, en esta noche el Dios Todopoderoso te está llamando a ti, vino a buscarte, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos sucumbidos en la cantera, pero Dios un día se apareció en nuestro camino y pudimos entender que Cristo nos ama y hoy somos lo que somos por la pura gracia de Dios, no porque nosotros hubiéramos hecho mérito, sino porque Dios en su amor y en su misericordia hoy, estimado amigo, nos ha hecho y nos ha levantado esa frente en una dignidad, nos ha dado, estimado amigo, nos levantó de allí y ahora podemos decir que Jesucristo cambia, que Jesucristo transforma. Podemos decir como el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, el evangelio es la dinamita de Dios, el evangelio entra a tu vida y te transforma. Bendito el nombre del Señor, porque para eso vino Jesucristo, aleluya, para cambiarle el rumbo a la raza humana cuando ella estaba sucumbida en la maldad y en el pecado, cuando la raza humana no tenía oportunidad de salvación, porque estábamos condenados, habían perdido la gloria de Dios. Aleluya. El hombre se había perdido en el pecado y ahora solamente le tocaba una cosa: ser condenado. Usted y yo estábamos allí en la cantera de condenación, pero este Dios, este Jehová de los ejércitos, porque el Salvador del mundo se llama Jehová de los ejércitos, pero ese Jehová de los ejércitos, un día, porque Dios es espíritu en su esencia, y un día se manifestó en carne, te vino a buscar a ti, me vino a buscar a mí, porque Él mismo quiso, no porque tú y yo lo merecíamos, sino porque a Él le plació hacerlo por su pura gracia. Porque la salvación es por la gracia de Dios, por fe en Jesucristo. Y se manifestó en carne. Y esa manifestación en carne de Dios es la que usted, estimado amigo, estimado oyente, oye bien en esta noche. Es lo que usted conoce como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Altísimo, pero no es otro sino Dios que se manifestó en carne. Dios se metió en el vientre de María y se formó un estuche de cuero llamado cuerpo, y allí, estimado amigo, Dios vino y se manifestó en carne. Estimado amigo, para que tú puedas ver a Dios, tienes que verlo en la faz de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios por donde lo mires. Amén, amén. Primera de Juan dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento. Aleluya.
para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, amén. Al comienzo leía la hermana en Hechos en capítulo 4, el verso 12. Porque en ningún otro hay salvación. El Antiguo Testamento dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así que fuera de Jehová no hay salvación. Amén. Pero ahora en su manifestación en carne dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Así que no es Pedro el que salva, no es María la que salva, no es Juan ni Pablo el que salva se llama Jesucristo, porque Él es el dueño de esta iglesia, Él es el dueño de todo lo existente. Bendito el nombre del Señor. Jesús es el dueño de todo lo existente. María tuvo que decir en las bodas de Canaán: haced todo lo que Él os diga, porque también tenía que sujetarse al Dios eterno. Así que María no recibe adoración de nadie. El único que merece la adoración se llama Jesucristo. Amén, amén. ¿Y qué decir de Juan? En el Apocalipsis, yo, Juan, fue el que he visto estas cosas. Y cuando las hube oído y visto, corrí y me postré delante del ángel que me decía estas cosas. Pero el ángel que le dijo, el ángel se levantó y dijo: no, levántate, porque yo también soy, aleluya, consiervo tuyo y de los profetas. Adora a Dios, porque los ángeles no reciben adoración, porque ellos saben que el único que se merece la adoración se llama Jesucristo. Amén. Él es el dueño de la adoración. Él es el dueño, aleluya, tuyo y mío. Estimado amigo que estás aquí en esta noche, si tú has venido, no has venido porque tú quisiste o porque te invitaron, sino porque Dios puso ese a querer en tu vida, en tu alma, en tu ser. Sentiste las ganas de oír a Dios en esta noche. ¿Qué es lo que Dios tiene para contigo en esta noche? La vida que tú llevas está envuelta en el pecado. La vida que tú llevas, así como vas en tu propio concepto, en tu propia imaginación, dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propio pensar, pero su fin es camino de muerte. Es un camino de condenación. Y eso fue lo que vino Cristo a hacer, a cambiar. Y Él te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bendito el nombre del Señor, porque Jesucristo mismo se presenta como el camino a seguir. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, ese camino de paz, ese camino de esperanza, ese camino de sosiego que tú necesitas, ese camino por el cual transitar, lo necesitas urgentemente. Bendito el nombre del Señor, porque este camino, aleluya, es el que Dios tiene trazado, un camino de santidad, un camino de verdad, un camino, aleluya, que tiene el Señor. Bendito el nombre del Señor, que se llama Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aplauda al Señor en esta noche. Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas, dice el Señor, porque es Cristo la luz en nuestra vida. Es luz del mundo, dice el Señor. Yo soy la luz del mundo.
Y el que me sigue no andará en tinieblas. Pero la Biblia dice que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El continuar del corazón del hombre es continuo al mal, dice la palabra del Señor. El hombre no puede dejar de pecar por sí solo. Aleluya. Hay uno que miró Juan y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el pecado el que te tiene sucumbido en la mentira, en la idolatría. Es el pecado que te tiene allí sucumbido en la fornicación, en el adulterio, en el trago, en el vicio. Es el pecado. Pero en esta noche aquí está el que lo quita y se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. Cuando el hombre es perdonado, cuando el hombre reconoce a Cristo en su corazón, se arrepiente, aleluya, y lo acepta en su vida, en lo más íntimo, y comienza ese creer, ese arrepentimiento. Arrepentimiento no es otra cosa sino dejar ese camino que tú llevas y dar un vuelco, aleluya, de 180 grados, aleluya, de la posición que tienes actual, para volverte a Dios. Y por eso el Señor dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bendito el nombre del Señor. Y Dios, cuando te perdona, te perdona. Amén, amén. Y nadie te puede decir nada. No te pueden agachar la cabeza, porque Dios te ha perdonado y tú debes sentirte perdonado por el Dios Todopoderoso. Aleluya. Y cuando tú haces ese arrepentimiento original, como dijo Juan allá, el Bautista: haced más bien frutos dignos de arrepentimiento. Un arrepentimiento original, de verdad, verdad. Entonces ese arrepentimiento te lleva a bautizarte, a creer que el único bautismo que está registrado en la palabra de Dios tiene un nombre y se llama Jesucristo. Amén, amén. Entonces vas a bautizarte en el nombre de Jesús. Dejará las tradiciones humanas del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la orden que está en Mateo. Pero en el cumplimiento de Pedro en Hechos capítulo 2, él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquellos que estaban oyendo el mensaje, aquellos que estaban oyendo la palabra, tuvieron que decir: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: ahora sí va a usar el nombre. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Pero él les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y el nombre nos perdona. Bendito el nombre del Señor. Así que tú tienes que hacer estos pasos como cada uno de nosotros los hemos hecho y perseverar en este camino. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar, pero haciendo la voluntad de Dios, porque a Él sea la gloria, como dice la Biblia, no a nosotros, sino a Él sea la gloria. Nosotros estamos aquí predicándote la palabra de Dios y diciéndote a ti que si te arrepientes, encontrarás el favor de Dios, y si te bautizas, encuentras el perdón del Señor. Pero nosotros tenemos que seguir perseverando en bien hacer, haciendo la voluntad de Dios. Y tú también te toca ese mismo camino de perseverar en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Allá había un hombre. Estaba loco totalmente. No podían con él.
lo amarraban con grillos y cadenas, cepos. Y los gadarenos estaban preocupados, quizás los familiares ya no podían con él. Y era el terror de todo el territorio. Un ser humano que no hay valor en este mundo para comprar un alma. Sin embargo, en aquellos contornos donde se movía este muchacho, este hombre, estaban aterrorizados. Pero cuando Cristo pisó, aleluya, las tierras de Gadara, salió corriendo aquel porque sabía quién tenía la solución. Y vino ante Jesús y el Señor lo hizo libre. Y cuando vinieron aquellos, lo vieron allí en su cabal juicio, con ropa, estaba vestido porque antes andaba desnudo y dormido en los cementerios. Ahora lo encuentran en su cabal juicio. Sin embargo, le dan más importancia a unos cerdos que a un ser humano. Porque los demonios que tenía ese ser humano, Jesús lo mandó para los cerdos. Y se ahogaron 2000 cerdos. Un hato de cerdos. Era como 2000. Y se ahogaron y echaron a Jesús de sus tierras. Lo erradicaron. Pero aquel que había sido libertado, ese sí no quería irse, dejarlo. Él quería ir con él, pero el Señor le dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos las cosas que Dios ha hecho contigo, porque eso es lo que te estamos contando, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el cambio que Dios ha hecho en nuestro ser. Bendito el nombre del Señor, y te podemos testificar que Jesucristo te puede libertar en esta noche. Amén, amén. Te puede sanar si estás enfermo. Amén, aleluya. Porque Cristo tiene todo el poder para hacerlo. Bástale al hombre creerle a Él. La Biblia dice, estimado amigo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y llamadle en tanto que está cercano. Eso quiere decir que un día echarás voces y no lo vas a encontrar. Pero hoy lo puedes encontrar porque Él está aquí. Él está aquí en este lugar. Y te está llamando, te trajo para salvarte. Él no te trajo para otra cosa, te trajo para salvarte. Aleluya. Si tú te atreves a creerle a Dios, Él te trajo para salvarte. No te trajo a otra cosa, a un espectáculo, no, Señor, porque esto aquí no es, aleluya, cuestiones de palabrería. Esto es poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Aquí está el Señor. Y Él no se deja esperar ante la situación que tienes. Si te atreves a creer hoy. Así que en esta noche, estimado amigo, este día de campaña, esta noche de campaña, exclusivamente para ustedes. Porque así lo ha querido el Señor, salvarlos a todos. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír, no cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que cambia. La palabra de Dios es la que sana. Él dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Porque esta palabra penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra de Dios, esta palabra transforma, liberta. La palabra del Señor, ella es espíritu y es vida. Es la única palabra que es espíritu y es vida.
Y tú no le perteneces al mundo. Tú no le perteneces al diablo. Tú le perteneces a Dios. Señor dice, he aquí todas las almas son mías. Son de Él. Son de Él. Pablo dijo a los atenienses. Pablo estaba recorriendo la ciudad de Atenas y veía ídolos por doquier. Y Pablo se encontró con un letrero que dice al Dios no conocido. Y por allí comenzó. Y aquellos comenzaron a indagar de Pablo que qué quería decir ese palabrero. Y Pablo dijo, no, yo en todo observo. Él no les critica la situación de su idolatría. Él le dice, en todo observo que sois muy religiosos. Porque mirando su santuario, me encontré con uno que dice al Dios no conocido. A este Dios que ustedes no conocen es al que yo les vengo a predicar. El que de una sangre hizo todo el linaje de la tierra. Y ya ha puesto fin por aquel a quien designó dando fe a todos, levantándole de los muertos. Esto es a Cristo. Y comenzó Pablo a predicarle a los atenienses. Y muchos creyeron la palabra de Dios. Porque el hombre necesita que la palabra de Dios penetre en su corazón. Amén, amén. Tener ese corazón abierto. No solamente de oída, sino también que baje al corazón. Bendito el nombre del Señor. Y cuando esta palabra baja al corazón, el hombre cambia. La persona es diferente. Amén, amén. La Biblia dice que esta palabra no regresa a Dios vacía. Él la envió. Pero recuerde que la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Para el que cree, será salvo. No regresará vacía, regresará con fruto de salvación. Mas el que no creyere, será condenado. Así que no va a regresar vacía, ella regresa con ese fruto de condenación para el que no creyó. Gloria al Señor. Pero en este tiempo, Dios no vino a condenar a nadie. Dios vino a salvar. Dios está salvando. Es tiempo de la gracia. De la gracia de Dios. El don inmerecido de Dios. Que el hombre no lo merecía, pero Dios quiso dárselo. Y Dios está salvando. El hombre se muere porque quiere. Se muere sin Cristo porque él mismo ha querido. Pero no porque no ha oído la palabra de Dios. Que Dios lo está llamando con cuerdas de amor. Dios no le exige al hombre. Dios le llama con cuerdas de amor y Él dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y negarse a sí mismo es dejar aquellas cosas que a ti tanto te gustan, pero que a Dios le desagrada. Eso es negarse a sí mismo. Aquello que te apetece, pero que Dios te dice, a mí no me gusta. Entonces tú dices, yo quiero agradar a Dios. Y ahí comienzas. Aleluya. Así que en esta noche, puesto en pies, en esta noche, colócate en pie en esta noche. Y vamos a llamar a los amigos que quieran que oremos por él o por ella. Y vayan a seguir este proceso de cambio, de transformación. ¿Cuántos amigos hay en esta noche? Levante la mano. Aquí hay dos, allá hay dos, por allá hay otro amigo. Yo les invito, vamos a orar en esta noche.